Cuando queráis. Hola, buenas tardes a todos y gracias por estar aquí hoy participando en la elaboración de este plan de empleo y promoción económica del municipio de Murcia 2021-2023. La verdad es que su sola presencia es sinónimo de una voluntad común para trabajar de manera colaborativa, diseñando y ejecutando también la política local de empleo y promoción económica de nuestro ayuntamiento. Antes de comenzar, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Si cualquiera de nosotros analiza cuáles son los principales problemas que preocupan a los españoles, a lo largo de los años se repite siempre la misma afirmación. El paro y las dificultades económicas destacan muy por encima de todo lo demás. Por si fuera poco, el empleo en la actualidad no pasa por su mejor momento, sobre todo a raíz de la crisis sanitaria por coronavirus que estamos sufriendo y que además ha tenido un impacto muy acentuado en la economía española. De hecho, mientras algunos expertos consideran que estamos ante una crisis más profunda que la que sufrimos en el año 2008, en Bruselas incluso nos apremian para reformar nuestro mercado laboral. No obstante, tanto en las épocas de bonanza y crecimiento económico como en aquellas de mayor recesión, el desempleo en España ha sido siempre superior al promedio de los países que conforman la Unión Europea. España ha convivido durante más de 3 décadas con tasas de desempleo que apenas tienen parangón con las de los países a los que llamamos desarrollados, sin que por ello hayan saltado las más básicas alarmas sociales. Además, como sabéis todos, en estos momentos tenemos un panorama laboral con un elevado índice de desempleo juvenil. La tasa de paro juvenil en nuestro país casi triplica la media de la OCDE, con importantes brechas salariales por razón de sexo y además con un alto nivel de paro de larga duración. Creo que estaremos todos de acuerdo en que el principal cometido de cualquier administración pública consiste en resolver los problemas de los ciudadanos, en no mirar para otro lado y en asumir siempre nuestra parte de responsabilidad. Creo que también en materia de empleo y promoción económica y sobre todo a nivel municipal. A corto plazo, creo que es necesario adoptar medidas contundentes que nos ayuden a generar empleo y actividad económica en las empresas, pero también debemos poner el foco en la situación de los propios trabajadores y en las condiciones laborales. Es cada vez más urgente que las administraciones en conjunto afronten el problema del paro estructural y para ello creo que debemos ponernos de acuerdo en los principios que se deben aplicar para solucionarlo. Más allá de colores o de afinidades ideológicas, este problema debe abordarse con pactos y con una visión general de Estado. En este contexto, el Ayuntamiento de Murcia desempeña un papel fundamental como agente económico y social, prestando servicios a los demandantes de empleo y también al tejido empresarial. Desde la Concejalía de Empleo, Promoción Económica y Turismo se gestionan los programas de empleo y formación, se fomenta también la economía social y se realiza intermediación laboral, además de promover y apoyar proyectos en materia de emprendimiento, asumiendo de esta forma un papel central en el ámbito de la promoción económica local. Así tenemos la posibilidad de intervenir de manera integral sobre las políticas territoriales, convirtiéndonos en un agente clave para alinear los programas y proyectos de empleo, formación y promoción económica que se desarrollan a escala local. A este hecho se une que el Ayuntamiento de Murcia colabora activamente con diferentes organismos y entidades clave para el diseño de una propuesta eficaz para potenciar los sectores productivos del territorio, para mejorar la competitividad de las empresas y también contribuir a generar una propuesta de valor para el tejido empresarial y los demandantes de empleo del municipio. Con estas jornadas técnicas presentaremos, por tanto, los resultados de la fase de prediagnóstico y, a su vez, sentaremos las bases del Plan de Empleo y Promoción Económica del Ayuntamiento de Murcia 2021-2023. Concretando para ello los objetivos de orientación y apoyo a colectivos vulnerables, los de formación y oportunidades de empleo, el fomento del emprendimiento, el autoempleo y la economía social, así como la modernización de la economía local y las políticas de fomento. Este plan representa también la oportunidad de adquirir nuevos compromisos con los agentes económicos y sociales implicados para dar una respuesta no solamente a aquellas situaciones coyunturales
a las que nos vamos a enfrentar en los próximos años, sino también a los enormes retos que implica el cambio de modelo económico y productivo que nuestro municipio deberá acometer para continuar progresando y mejorando su desarrollo económico y social. Muchas gracias. A continuación doy paso a la jefa de Servicio de Empleo, Matilde López de Ar. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, pues a saludar a los asistentes que hoy están en presencial. Bueno, saludar a los que están presentes hoy en esta sala y también a los que están viéndonos online. Saludar también a mis compañeros de mesa, al concejal Pedro García, mi compañero de jefe de Servicio de Promoción Económica, Pepe Caballero, y también a los dos investigadores que han participado en la elaboración de este diagnóstico, que son Chencho Riquelme y César García, de la Universidad de Murcia. Cuando nuestro concejal Pedro García nos hizo este encargo de trabajo de elaborar a lo largo de esta legislatura un plan de empleo y promoción económica que nos sirviera de línea de trabajo a la hora de aplicar las políticas de empleo y también de promoción económica, empezamos a trabajar por el mes de febrero y en el mes de marzo nos sobrevino el estado de alarma. Eso supuso pues un parón, supuso también un cambio metodológico. Inicialmente el análisis de datos lo íbamos a hacer de manera presencial, a través de entrevistas y también de grupos de discusión, y hubo que hacer un cambio metodológico, pero sí que teníamos el compromiso firme de que ese plan quedara, por lo menos el diagnóstico lo tuviéramos finalizado y presentado públicamente este año, y hemos conseguido llegar a ese objetivo, y yo quería agradecer el trabajo de los dos profesores, a los que han tenido que correr y han tenido hacer un esfuerzo, un sobreesfuerzo, ¿no?, en todo este proceso, con todas estas medidas de COVID, y también a los técnicos del Servicio de Empleo que han preparado también esta jornada en un tiempo récord, y yo quería también agradecer ese esfuerzo. El diagnóstico que vamos a presentar hoy, que es sobre la situación económica y laboral del municipio de Murcia, se marcó 4 objetivos básicamente. Por un lado, conocer la situación económica, empresarial y laboral del municipio, así como la evolución y la tendencia que va a sufrir en los próximos años. En segundo lugar, establecer a grandes rasgos la especialización productiva del territorio. También definir las ocupaciones del mercado laboral y las tendencias de nuevas ocupaciones que se están produciendo debido a los cambios en los procesos productivos y también en las pautas de consumo, y que ahora con la pandemia estamos viendo que están surgiendo pues nuevas oportunidades de empleo y también nuevas pautas de consumo, y eso también se ha incorporado al diagnóstico. Había también que definir las ocupaciones más demandadas en el mercado de trabajo y las emergentes, los grandes rasgos de especialización productiva del mercado de trabajo también, del territorio, y finalmente identificar la oferta formativa, tanto de la formación del sistema reglado, es decir, la formación universitaria, la secundaria y dentro de ella la formación profesional, como la del sistema de formación para el empleo que coordina el SEF en la región de Murcia, para poder identificar si esta oferta formativa se adecuaba o no a las necesidades del mercado de trabajo actuales. En definitiva, lo que se trata de conocer con este diagnóstico es poder anticipar los cambios que se nos avecinan y ayudar a la toma de decisiones. Poner en valor también el potencial que tiene Murcia, tanto a nivel de infraestructuras como en cuanto a sus recursos humanos, para impulsar el desarrollo económico en los distintos sectores, y alinear las políticas públicas y crear nuevos espacios de colaboración para el diseño de una propuesta integrada y consensuada de empleo y de formación en el municipio de Murcia. Paso ya a dar la palabra a mi compañero Pepe Caballero, jefe de Servicio de Promoción Económica.
Buenas tardes. Hechas ya las presentaciones y habiendo saludado allá a todos los asistentes y a quienes nos seguís de forma online, me gustaría un poco hacer una breve reflexión antes de dar paso a lo que va a ser la presentación de este diagnóstico, ¿vale? En primer lugar, nos va a permitir conocer la situación, porque es importante para planificar, saber cuál es la situación en la que nos encontramos. Por tanto, es muy importante conocer ese estudio que se ha elaborado. Ese estudio no es un final, al contrario, es un comienzo. Con este estudio lo que vamos a hacer es comenzar. No diría comenzar porque quizás algunas de las acciones y algunas de las cuestiones que se van a tratar ya se han puesto en marcha, porque de alguna manera el Ayuntamiento de Murcia, como fruto de una moción conjunta de los grupos políticos, ya aprobó un plan de reactivación económica, que es el que se trata de implementar y desarrollar. Y algunas de las acciones ya están tomando forma. Se trata ahora de este trabajo preparado que sirva de base para desarrollar a partir ya de enero del año próximo lo que va a ser la programación como van a presentar, con la metodología, con las mesas de trabajo que van a desarrollar todos aquellos aspectos que son necesarios para implementar esas políticas de empleo. Además, es necesario que se enmarque en la Agenda 2030 porque tienen que estar coordinadas las acciones, evidentemente. La Agenda 2030 está muy avanzada y de alguna manera tienen que implementarse acciones y el trabajo ya desarrollado dentro del marco de la Agenda 2030 en las mesas donde se han abordado temas relacionados con el empleo, pues necesariamente van a tener que ser en cuenta. En todo esto, al final, es muy importante, desde mi punto de vista, tres aspectos fundamentales. En primer lugar, la gobernanza, que la competencia de empleo, como sabéis, es una competencia que el Ayuntamiento asume como una competencia impropia porque corresponde a la comunidad autónoma la competencia en materia de empleo. Por tanto, los impulsos que desde el Ayuntamiento se vayan a desarrollar para la implementación de todas estas políticas pasan necesariamente por estar coordinados con la administración competente, que es la comunidad autónoma. Esa gobernanza, cogobernanza, además, puede perfectamente implementarse con colaboraciones porque va a ser fundamental, es absolutamente necesario. Para llegar a buen puerto es necesario que exista una colaboración público-privada. Si la aportación que pueden hacer todas las asociaciones, agentes sociales, es imposible que una administración pública sin la colaboración privada pueda desarrollar y llegar a buen término. Por eso es fundamental contar con esa colaboración de todas aquellas instituciones, asociaciones y agentes sociales con las que se pretenden trabajar e invitar a participar en todas estas encuestas, mesas de trabajo, etcétera. Y por último, creo que es muy importante trabajar en red, estar conectados, que haya una implicación real, que al final consigamos generar esa implicación que no quede solo en aspectos de acciones teóricas y además ir a la práctica con acciones y estrategias e ideas que se implementen es fundamental. Crear un laboratorio de empleo con prácticas es algo que nos va a permitir validar acciones y medidas que se desarrollen. Por tanto, incluso generar
esas aportaciones que podáis hacer todos, de esas ideas, esas prácticas, ese laboratorio de empleo que creo que sería fundamental el trabajar. Y además tener en cuenta otros estudios que se han hecho. Estoy pensando ahora mismo en el informe GEN de la Universidad de Murcia, donde venía un poco a contar lo que fruto también de esas encuestas nos plantean de que demandan pues medidas por parte de la Administración. Uno de los grandes problemas, el fundamental, es la financiación cuando estamos hablando de empleo. Entonces, conocer esas situaciones es importante para abordar un poco posibles soluciones. Yo, sin más, pues quiero ceder la palabra al Laboratorio de Estrategias e Ideas para el Territorio, que han sido los encargados de la elaboración de este diagnóstico, para ver si podemos empezar con este primer laboratorio de empleo. Muchas gracias a todos. Va a participar ahora Sencho Riquelme, director técnico del estudio y decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo. Buenas tardes a los asistentes y a presenciales y remotos. Quisiera en primer lugar dar las gracias a la Concejalía de Empleo, Promoción Económica y Turismo, con su concejal Pedro García Rey, y a los dos jefes de servicio, a Matilde López de Haro y a José Caballero, jefe del Servicio de Promoción Económica y Empresa, pues por la confianza que han tenido en nosotros, en este equipo de trabajo, en el Laboratorio de Estrategia e Ideas para el Territorio, que somos una empresa de intensificación de conocimiento de la Universidad de Murcia, y en nombre de mi equipo de trabajo, César y yo, que somos la cabeza visible, pero también pues Iván Valls, Carmen Solano y la profesora Nicolás, ya no sé si profesora de Economía Aplicada o todavía de Economía. Por ahí está, ¿no? Para nosotros, que llevamos mucho tiempo trabajando en temas de desarrollo y en temas de mercado de trabajo, juntamos las dos cosas, mercado de trabajo en los ámbitos locales, es un privilegio el que hayamos podido participar en este trabajo. Ya no solamente por la confianza que habéis demostrado nosotros en nuestra capacidad, sino también porque al final, durante muchos años nos hemos dedicado a estudiar precisamente esto, a ver las interrelaciones que se producen en el territorio, la importancia de la gobernanza, la importancia de la planificación, la importancia de la coordinación, de las sinergias que se producen entre los agentes. Y para nosotros es muy importante al final estar al lado de nuestro objeto de estudio, estar dentro de nuestro objeto de estudio, es muy importante para nosotros. Y además porque también somos de este municipio, y en este municipio vivimos, trabajamos y tenemos nuestros amigos, nuestras amistades, nos relacionamos, y es muy importante pues, poder colaborar, trabajar para que las cosas pues vayan mejor y al final ayudemos a que se mejore la empleabilidad y al fin y al cabo el bienestar de la mayoría de nuestros conciudadanos. El trabajo que presentamos, voy a presentar, bueno, más que la metodología, el proceso de elaboración, que como bien ha dicho Mati, ha tenido bastantes adaptaciones de lo que inicialmente teníamos previsto, en principio para acabar en el mes de julio, al final pues no hemos ido a diciembre. Y hemos ido adaptando al final en un proceso de 3 etapas. En un primer lugar analizamos un análisis preliminar del mercado laboral, a partir de las principales variables del mercado laboral, paro registrado, contrato, ocupado. Ahí también identificamos las ocupaciones más demandadas y las ocupaciones emergentes. En un segundo paso ya analizamos los índices de especialización productiva, calculamos esos índices de especialización productiva. Y por último, el análisis de la oferta formativa. También incluimos el módulo especial del COVID porque, bueno, a pesar de que realmente el objeto del iniciar el trabajo era analizar el mercado de trabajo, y ese sigue siendo el principal objeto, que son las variables estructurales, esos problemas que también ha comentado Pedro, que existen en el mercado de trabajo y que con el COVID se habrán alterado, pero sigue siendo la base del desajuste que se producen en nuestro mercado. El paro de la graduación, el paro juvenil, la rotación, en fin, todos esos problemas que vienen analizados en esa primera parte. Pero entendemos que era un momento también de empezar a monitorizar lo que ha pasado con la pandemia. Aún estamos, desde mi punto de vista, muy cercanos al proceso para saber qué va a pasar, si va a ser más coyuntural o al final va a tener un efecto también estructurales. Pero en cualquier caso,
a pesar de esa cercanía, en cualquier caso sí teníamos que conocer un poco esos datos. Ya adelanto que los datos no son concluyentes, precisamente por las medidas que se han puesto en marcha han sesgado realmente los efectos reales en el mercado de trabajo. Aún estamos también muy pronto, muy cercanos para saber cuáles van a ser los efectos finales en el paro registrado. Bueno, y por último, la última parte de diagnóstico compartido, que es la incorporación al proceso, que era el objeto, en principio, de esta jornada técnica. En este análisis preliminar del mercado de trabajo, pues hemos trabajado fundamentalmente pues, con los datos registrales, datos del Servicio Público de Empleo y datos de la Seguridad Social, que son datos básicos para estudios no solamente del mercado de trabajo local, sino también del desarrollo local en sí. Hay muy pocos datos que nos llevan a trabajar a nivel municipal. Los economistas y los que nos dedicamos también al mercado de trabajo estamos acostumbrados a trabajar con instrumentos que están pensados para otro nivel. Es muy difícil que esos instrumentos se bajen a un nivel local, porque faltan datos, porque no están estructurados, porque no están disponibles. Incluso un municipio tan grande como Murcia, con casi medio millón de habitantes y una extensión de territorio bastante amplia, no conseguimos tener esa información suficiente como para poder dar respuesta a esos instrumentos. Tenemos que ir trabajando con datos y adaptando esas metodologías. En ese sentido, pues el apoyo del Servicio Público de Empleo, en este caso, pues el Observatorio de Empleo en la región, que lo lleva Juan Carlos Margazo, que gracias a él pues, nos disponemos de una información muy rica y muy desagregada, nos facilita mucho la labor. En ese sentido, pues tenemos información de paro, de contrataciones, que nos indica también un buen indicador de la marcha de las economías locales, y también datos de afiliación a la seguridad social. Esos datos pues ya los hemos manejado por género, por corte de edad, por sector de actividad, por una desagregación bastante amplia que nos permite conocer bastante bien lo que es la realidad del mercado local municipal. Hemos incluido también datos observados para distintos ámbitos territoriales. Últimamente el Instituto Nacional de Estadística publica información de grandes ciudades medias, sobre empleo, sobre también población ocupada, sobre paro, que permite esa comparación. Y hemos incluido también esa información porque entendemos que en la actualidad es necesario conocer no solamente la realidad cercana, sino también los posibles competidores desde el punto de vista de la competitividad territorial. La región de Murcia como municipio no compite con las ciudades cercanas, pero también compite con ciudades cada vez más lejanas en la atracción de talento, en la atracción de inversiones, en la atracción de empresas. Y eso es importante reconocerlo y establecer cuál es la posición de nuestra ciudad, de nuestro municipio, en el contexto nacional. Eso permite hacer una radiografía de ese mercado laboral y lo hemos completado con dos trabajos también. Un catálogo de ocupaciones a partir de la estadística de contratación, bastante amplio, y a partir de la metodología que utiliza el Servicio Público de Empleo Estatal para el cálculo de la ocupación emergente a nivel nacional, lo hemos adaptado, las adaptaciones que hablaba antes, lo hemos adaptado también a nivel municipal, a partir de las contrataciones y a partir de información también cualitativa. De ahí también hemos identificado pues, las ocupaciones más demandadas y las ocupaciones emergentes. La segunda fase de este proceso, hemos entrado a analizar la especialización productiva a partir del cálculo del índice de especialización basado en la composición diferencial entre el municipio de Murcia y el conjunto español, para identificar cuáles son las especializaciones en los sectores productivos. Lo hemos calculado con datos también de la Tesorería General de la Seguridad Social. Hay datos también que proporciona la Cámara de Comercio, pero para el análisis de especialización productiva hemos preferido los datos de la Tesorería por tener una serie más amplia disponible. Por último, se ha hecho también un análisis de la oferta formativa que existe en el municipio, tanto la enseñanza universitaria y la formación profesional, lo que es la enseñanza más reglada, y los catálogos de certificados de profesionalidad
que emiten entidades también asentadas en el municipio. Bueno, la parte última, ya decía, bueno, la parte última, dentro de esta segunda parte, cuando empezamos a ver que se iba a prolongar en el tiempo esta primera parte del prediagnóstico, pues incluimos un módulo de COVID con información sobre empleo, con la evolución del paro registrado, la tasa de variación interanual. Ya digo que estos datos todavía, en los datos que aparecen tanto en desempleo como en tanto estos datos de afiliación, no se ve todavía el efecto del COVID, de lo que ha podido suponer la paralización de la actividad económica. Fundamentalmente por la aparición del ERTE, que han compensado el número de las consecuencias desde el punto de vista de la expulsión, del despido. En ese sentido, ha remediado, ha compensado esa pérdida de capital humano y capital social que se pierde cuando se produce un despido, y los resultados todavía, el efecto real de la pandemia en el mercado de trabajo todavía no lo podemos tener determinado. Ya digo que tenemos también, estamos muy cercanos para saber qué ha significado el COVID. En la mayoría de los trabajos, ahora lo comentaremos también en los resultados de la encuesta Delphi, pues parece ser que empezamos a obtener resultados, empezamos una recuperación a partir de los 18 meses, entre 18 y 36 meses. Pero en cualquier caso, si el COVID va a tener resultados tanto positivos como negativos, porque también esta paralización, este encierro ha supuesto también pues lo que estamos presenciando ahora, algo que hubiera sido impensable hace un año, una reunión en que la mayoría de los participantes en la jornada están en su casa o están en su lugar de trabajo y participamos en esa parte. Ese desarrollo entiendo que es muy positivo y que también habrá que tener en cuenta cuando hagamos una evaluación de lo que ha supuesto el COVID. En términos de empleo, pues realmente es muy difícil saberlo. Entiendo que sí que va a afectar, pero entiendo que los efectos coyunturales seguramente superarán a los estructurales. Y la tercera parte, la que teníamos previsto, también aquí sí que ha habido bastante más cambio en lo que inicialmente teníamos previsto en el trabajo, pues ha sido el diagnóstico compartido, tratar de ese prediagnóstico que habíamos elaborado durante hasta el mes de abril, en marzo-abril, pues ponerlo a discusión con los agentes, incorporar a los agentes clave en el proceso. Nosotros nos creemos mucho lo que estaba comentando antes también Pepe Caballero, en el sentido de que es muy importante la gobernanza, es muy importante que las cosas, que la administración, y en este caso la administración local, sea cada vez un partícipe, un facilitador de esos acuerdos para que se consigan unas políticas más coordinadas y mejoren la interacción y la eficiencia de las actuaciones de los agentes. Y dentro de ese planteamiento, que es el que tiene el plan de empleo, pues la incorporación de los agentes al proceso, participar en la creación de ese diagnóstico compartido que da paso a la segunda fase, es muy importante. En ese sentido tenemos previsto una entrevista, tenemos una mesa de trabajo, hemos hecho algunas entrevistas en el cual pues, hemos planteado fundamentalmente 4 bloques de temas, una visión global de esas fuerzas de cambio que están al margen de lo que ha pasado con el COVID. Lógicamente tenemos que reflejar también en esa entrevista el impacto de la pandemia en el mercado laboral. Hemos hablado de la ocupación emergente, la tendencia a ocupaciones, por dónde viene el empleo. Y por último, pues políticas y propuestas de actuación que van a ser después puestas en discusión y en consideración. Y complementariamente planteamos un cuestionario Delphi que elaboramos a partir de la participación de un grupo reducido, de un panel de expertos reducido y que después se ha ampliado a la mayoría de agentes que al final trabajan y tienen relación con la concejalía. Y en ese cuestionario Delphi hemos planteado esas fuerzas de cambio e impacto de la economía que van a afectar al mercado local de nuestro municipio, la evolución del mercado de trabajo, ahí teniendo en cuenta esos 2 efectos que tenemos, lo que sería la marcha normal, el ciclo normal de la economía y lo que ha supuesto este salto, este cambio que ha supuesto la pandemia. Y por último, pues también se ha interrogado sobre las políticas y propuestas de actuación que son más adecuadas para afrontar este nuevo camino.
Y básicamente ese ha sido el proceso. Ahora entraríamos en esta segunda fase, en la tercera fase, que sería ya poner en marcha y poner a discusión pues el documento y lo que se ha planteado. Va a intervenir ahora César García, coordinador del estudio y que forma parte del laboratorio de estrategias y seguridad para el territorio de la Universidad de Madrid. Bueno, pues muchas gracias, no solo al servicio, sino también a la propia concejalía, pero sobre todo a todos los agentes que han participado en la elaboración de este trabajo. Porque bueno, han sido más de 30 entidades las que han participado entre las entrevistas y el cuestionario Delphi, y también pues les hemos sometido pues a un esfuerzo importante desde el punto de vista de la reflexión, ¿no? Porque claro, pues empezar a hacer una reflexión importante sobre cómo se va a comportar en el futuro el mercado de trabajo, cómo va a comportarse la contratación, cómo va a evolucionar el número de empresas en un momento de tanta incertidumbre y de tanta inestabilidad, resulta pues especialmente complicado. Por ello, el agradecimiento a las más de 30 entidades y a la oportunidad de poder realizar este trabajo. Como ha comentado Chencho Riquelme, el trabajo lo hemos estructurado en 3 grandes bloques: una parte de prediagnóstico con la explotación de los principales indicadores, luego ese módulo COVID con el cual pues de alguna forma intentábamos recoger el impacto de la pandemia durante los primeros meses, y luego pues un tercer apartado donde a través de entrevistas y del método Delphi pues hemos intentado averiguar qué es lo que va a suceder en la economía local a lo largo de los próximos meses. Voy a hacer una pequeña presentación del prediagnóstico, lo de pequeña entre comillas, porque es una presentación bastante extensa, pero bueno, intentaremos parar en aquellos elementos que tienen una importancia central. La primera idea sobre la que es necesario reflexionar es pues, el papel que tiene Murcia en el contexto regional y en el contexto nacional. De hecho, Murcia supone una metrópolis de ámbito regional, y con la unión del eje que forma con Valencia, con Alicante y también con Cartagena, supone uno de los hinterlands, uno de los polos de desarrollo del eje mediterráneo español. Además, en su papel de calidad de capital administrativa de la región, asume una parte importante de los puestos de trabajo vinculados a la administración pública, y también pues tiene áreas de especialización como centro multiservicios, al absorber una parte importante de la prestación de los servicios públicos y privados a nivel regional. Estos elementos, unidos a la propia estructura radial de un municipio tan complejo y tan extenso como es el caso del municipio de Murcia, generan pues, tensiones dentro del propio municipio. De hecho, se observa a lo largo del prediagnóstico cómo las pedanías aparecen como nuevos centros productivos y residenciales y son identificados como áreas de oportunidad para el desarrollo socioeconómico del municipio. Vemos en el mapa los municipios que componen el área comercial de Murcia, donde ya no solo se provocan gravitaciones hacia el municipio de Murcia por parte de los municipios que conforman la región, sino de una parte importante de municipios limítrofes de la provincia de Alicante, de Albacete y también de la provincia de Almería. Por tanto, Murcia se contempla como un centro económico y comercial para un amplio territorio que abarca distintas provincias y donde pues la prestación de servicios es muy importante. De hecho, los servicios representan el 84% del total de los puestos de trabajo que existen, y pues ha habido un cierto retroceso del peso relativo que presentan el sector industrial y el sector agrícola a lo largo de la última década. A pesar de ello, pues observamos que hay numerosas industrias que tienen un peso importante desde el punto de vista del empleo. Vemos que la industria de la alimentación, con más de 5.000 puestos de trabajo, es sin duda la más importante en el municipio, pero aparecen otros sectores que de una forma muy relevante, como es el sector metalmecánico,
el sector de la recogida, tratamiento de residuos o la fabricación de productos de caucho y de plástico. Vemos también como a lo largo de la última década se ha producido un proceso importante de recuperación económica de la crisis de 2008-2009. Se recuperó la actividad económica y luego posteriormente la tasa de variación del número de empresas pues fue ralentizando en su crecimiento. Evidentemente, lo veremos en el módulo COVID, pues con la llegada de la última pandemia, pues ha producido una importante destrucción de actividad, aunque, como ha comentado el profesor Riquelme, todavía no podemos realizar pues una lectura fiel y fidedigna, porque nos encontramos en un contexto que se está produciendo todavía los acontecimientos. En cualquier caso, sí que podemos entender cuál es la composición y la evolución del tejido empresarial, donde aparecen esos sectores que el tema de la agricultura, que tiene una importante especialización productiva, menor que en el conjunto de la región, pero muy por encima de lo que representa en el contexto estatal, donde aparece fundamentalmente el comercio minorista y el sector de la restauración como sectores más relevantes para la economía local, con cerca de un 35% de los puestos de trabajo, y donde no solo eso, sino le acaban confiriendo una parte de la significación de la propia identidad que tiene el municipio a nivel productivo. Murcia es una ciudad especialmente habitable, una ciudad especialmente cómoda, y donde el desarrollo de ese comercio minorista y del sector hostelero tienen mucho que ver para la conceptualización de cómo se tiene que comportar los sectores productivos de aquí en adelante. Sin embargo, este es otro de los sectores que ha sido impactado de una forma más importante por la crisis sanitaria. En cuanto a la modernización de los sectores productivos, podemos comprobar cómo el sector industrial y el sector agrario son los que más acaban trabajando desde el punto de vista del comercio exterior, y siendo pues el sector de la construcción, obviamente, y sobre todo el sector servicios, pues teniendo un peso bastante más limitado desde el punto de vista de la exportación y de la importación. De hecho, este es un dato que bueno, pues al final nos ofrece una visión dual, ¿no? Es decir, por una parte nos encontramos con el cierto dinamismo del sector agroexportador y de ciertos sectores industriales, y por otra parte, bueno, pues ese carácter local de determinadas actividades económicas. En cuanto a la localización de la actividad económica en el municipio, se observa como la mayor parte de la actividad se concentra en el centro, en el casco urbano, pero también en la zona de la costera sur. Aparecen representados los distintos polígonos industriales, incluyendo pues el polígono industrial sur. En cuanto a la población activa, Murcia tiene aproximadamente la misma población activa que el resto de los municipios de gran población de España. Se encuentra más o menos en la media, y únicamente Palma de Mallorca pues aparece un poco por encima. En cuanto a la afiliación a trabajadores a la Seguridad Social, pues comprobamos exactamente lo mismo que se había visto anteriormente. La tasa de variación cae de una forma muy drástica con la crisis de 2008-2009, se produce una cierta recuperación, sobre todo a partir de 2013, y se mantiene pues esas tasas de variación positivas hasta 2019. Luego comprobaremos en el módulo COVID cómo se produce pues una importante destrucción de la actividad a partir de ese momento. Se observa también ese crecimiento en la evolución de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social, manteniéndose por encima de los 220.000 trabajadores en la actualidad. En cuanto a la distribución sectorial del empleo, lo hemos comentado anteriormente, en el municipio de Murcia el 84% de la afiliación se concentra en el sector servicios, apenas el 5% en el sector de la construcción y en torno al 7,5% en el sector de la industria. En cuanto a las tendencias que presentan los distintos subsectores de actividad, pues podemos comprobar también cómo el comercio mayorista y minorista, reparación de vehículos de motor y motocicletas, es, junto a las actividades sanitarias, los que presentan un mayor volumen de empleo, mayor volumen de afiliación a la Seguridad Social en el municipio. También se puede comprobar cómo la distribución territorial del empleo es desigual en el conjunto del municipio. El casco urbano y las pedanías íntimamente conectadas con el casco urbano
en la zona este del municipio son los que presentan una mayor densidad de empleo, mientras que las del campo de Murcia son las que presentan una menor intensidad en el empleo. Bueno, con respecto a las pedanías que presentan un mayor porcentaje de paro registrado sobre población potencialmente activa, nuevamente encontramos que las de la huerta, la huerta tradicional, las que se encuentran en la parte oeste del municipio, son las que presentan unas mayores tasas de desempleo por cada 1.000 habitantes. Pero, sin embargo, las que presentan un peor comportamiento, una peor evolución, porque tienen un menor dinamismo de la economía, son las de la huerta las del campo de Murcia. En cuanto al capital humano y el nivel formativo, se comprueba como a lo largo, se ha producido una evolución muy positiva en el número en el volumen de población que tiene estudios universitarios entre los 25 y los 65 años. De hecho, el último dato, que era de 2006, refleja que el 36,81% de la población tiene estudios superiores. Sin embargo, eso contrasta con el importante volumen de población que apenas tiene formación de estudios secundarios obligatorios. Esa dualidad, esa creciente tendencia a incrementarse el número de personas que tienen estudios superiores y, al mismo tiempo, pues personas que con un abandono educativo relativamente pronto, o sea, temprano, con pocos años dentro del sistema educativo, se debe fundamentalmente a que el mercado de trabajo local es muy intensivo en mano de obra y hay oportunidades, genera oportunidades para el empleo, pero genera oportunidades en puestos de trabajo con un nivel de cualificación bajo. Desde el punto de vista de la oferta formativa, en el municipio de Murcia se imparten 103 grados universitarios, 111 programas oficiales de máster y encontramos con 78 ciclos formativos, de los cuales 28 son de grado medio y 50 de grado superior, y también 11 especialidades de formación profesional básica. En cuanto a los certificados de profesionalidad que se imparten en el municipio, se imparten hasta 285 certificados de profesionalidad clasificados en 23 grupos profesionales diferentes, siendo más de la mitad de nivel 3, siendo lo que indica que el elevado porcentaje de certificados dirigidos a esa cualificación, más allá de los estudios secundarios. También, en cuanto a lo que es la especialización productiva, encontramos sobre todo 3 actividades donde ese índice de especialización es muy superior al del conjunto nacional. El primero son las actividades de descontaminación, donde se presentan datos que son 2,5 veces superiores al peso relativo que tiene el sector a nivel nacional. También en actividades sanitarias, con un índice de 216,07%, que implica pues que el índice de especialización es el doble en el municipio de lo que es en el contexto nacional, y otros subsectores con índices positivos, bueno, pues prácticamente todos los que se encuentran por encima del 100% tienen un cierto grado de especialización, pero algunos de los que son especialmente destacados son las actividades relacionadas con empleo, servicios financieros, educación y captación, depuración y distribución de agua. Desde el punto de vista de lo que son las ocupaciones emergentes, se han podido identificar hasta 45 ocupaciones que presentan una buena situación en el mercado de trabajo, y posteriormente sobre estas 45 ocupaciones se ha encuestado a los expertos en la técnica Delphi para ver cuáles son los que consideran que van a tener una evolución más positiva a lo largo de los próximos meses. Desde el punto de vista de lo que es el módulo COVID, bueno, pues los datos simplemente hay que ver cómo evoluciona la tendencia a partir del mes de marzo, donde pues una tendencia razonablemente positiva hasta ese momento se invierte de forma brusca tanto en lo que es la tasa de variación interanual del paro registrado, como desde el punto de vista de los indicadores de afiliación. Sin embargo, como ha comentado el profesor Riquelme, estos datos todavía hay que cogerlos con pinzas y con mucho cuidado. Es decir, hasta que no finalice la crisis sanitaria, no sabremos cómo va a impactar sobre el mercado de trabajo. Sí que tenemos una visión preliminar de determinados sectores que han sido impactados con una mayor fuerza. Y de hecho, pues ahí se observa
como bueno, pues la tasa de variación interanual de los trabajadores afiliados en determinados regímenes, pues el que más, lo que dicen los datos, el que más impactado era el sector agrario. Sin embargo, esto es porque realmente lo que se produjo es un aplazamiento de la contratación. Entonces, bueno, pues tampoco, insisto, que son datos que hay que cogerlos un poco con pinzas, ¿no? En cualquier caso, sí que se puede observar pues ciertas tendencias que apuntan que desde el punto de vista de la afiliación hay determinados sectores pues que presentan una mayor resiliencia y otros que, bueno, pues que tienen un comportamiento peor. Se observa claramente como el comercio minorista es el más impactado por la crisis de la COVID desde el punto de vista de la afiliación, y se observa como pues las actividades sanitarias, la prestación de servicios a edificios y actividades de jardinería o la programación, consultoría y actividades relacionadas con la informática son las que presentan pues un mejor comportamiento del mercado de trabajo. En cuanto a los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTEs, los trabajadores más afectados han sido los pertenecientes al sector de la hostelería, al comercio minorista y también a la industria manufacturera. Y por último, en cuanto al volumen, pues bueno, pues podemos ver que hay más de 80.000 trabajadores afectados por ERTE, por ERTE en el conjunto del municipio. Desde el punto de vista de los principales hallazgos de la técnica Delphi, podemos comprobar cómo, bueno, pues los ERTEs han presentado un papel amortiguador importante desde el punto de vista de resolver determinadas situaciones a nivel social, pero también enmascaran un proceso de destrucción de empleo que se está produciendo y que, bueno, pues es cierto que la mayor parte de los expertos coinciden en que la mayor parte de la destrucción de empleo ya se ha producido, pero también consideran que tardará pues en torno a 18 meses en producirse una recuperación. De hecho, el 85% considera que se destruirán empresas a lo largo de los próximos 6 meses. En el momento que finalicen los ERTE se va a producir una importante destrucción de empleo y que esa tendencia de destrucción de actividad económica se mantendrá durante los próximos 18 meses. A partir de ese momento, entre los 18 y los 36 meses, empezará un proceso de creación de actividad que se consolidará y pues con cierta fuerza en torno a los 60 meses. Con respecto a los sectores de actividad que presentan o el comportamiento que van a tener los sectores de especialización productiva en el municipio, el sector de la logística y el sector agroalimentario son los que se considera que van a tener un mejor comportamiento, mientras que el sector del comercio minorista es el que se va a ver afectado de una forma más negativa. También se puede comprobar cómo desde el punto de vista del mercado laboral, desde el punto de vista de la evolución de la afiliación, destaca que un 20% de los participantes en la técnica Delphi considera que no habrá creación de empleo hasta dentro de 5 años. El restante porcentaje considera que, bueno, pues empezará una recuperación dentro de los próximos 12 meses. Empezaremos a crecer tímidamente dentro de 12 meses. Pero este proceso de recuperación del empleo va a estar ligado, como comentaba anteriormente, a la solución de la crisis sanitaria. Desde el punto de vista de la evolución, tanto de la tasa de variación interanual del paro registrado como podemos comprobar que a partir del mes de marzo esa tasa llega a multiplicarse incluso llega a incrementarse hasta el 50% y que afecta de una forma especialmente intensa a los hombres. Sin embargo, esto no era lo que se había visto a lo largo de la última década. El proceso de recuperación económica había sido mucho más amable con los hombres que con las mujeres. ¿Okay? Desde el punto de vista de la evolución del desempleo, como he comentado anteriormente, se espera que haya pues, una creación neta de empleo en torno a los 12 meses, pero que no se consolide esa tendencia de una forma intensa hasta dentro de 18 meses. Desde el punto de vista del capital humano y de la oferta formativa,
Se destaca que se ha experimentado una tendencia muy positiva a lo largo de las últimas 2 décadas, que ha habido un creciente peso de los titulados superiores y especialmente una reducción muy notable, muy intensa de las personas analfabetas y con estudios primarios, que además es necesario pues avanzar en esa apuesta pendiente en materia formativa, donde se produzca un mejor alineamiento de la oferta ofertada a las necesidades de los empleadores. También se destaca la necesidad de ir generando o ir resolviendo determinadas necesidades específicas en cuanto a formación profesional, y en este sentido no se plantea la aparición de nuevas familias profesionales, ni siquiera de nuevas especialidades formativas, sino complementar la formación que actualmente se está impartiendo con otra que de alguna forma puede enriquecer ese proceso de profesionalización de los alumnos, ¿no?, de los participantes de los programas formativos. Especialmente se reclama un avance en la formación desde el punto de vista de las competencias blandas, desde el punto de vista de la digitalización. También se reclama pues un incremento, en este caso sí, de la oferta formativa en las familias profesionales vinculadas a la industria alimentaria y también a la fabricación mecánica. Desde el punto de vista de las ocupaciones emergentes, la ocupación que más va a protagonizar las contrataciones a lo largo de los próximos 18 meses va a ser los profesionales de la salud, ¿no?, la CNO 2159. Pero también aparecen otras ocupaciones como los técnicos sanitarios, técnicos en asistencia al usuario en tecnologías de la información, psicólogos, empleados de logística y transporte y repartidores. Todas ellas van a tener un gran dinamismo a lo largo de los próximos meses y todas presentan pues tasas de coincidencia entre los expertos superiores al 50%. También aparecen determinadas ocupaciones, en general se constata que las que tienen un mejor comportamiento a lo largo de los 12 próximos meses también lo van a tener en los próximos 36 meses. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de la priorización para las acciones dirigidas a mejorar la empleabilidad, los expertos consideran que es importante reforzar las orientadas a la recualificación y reciclaje profesional, las acciones formativas vinculadas a las necesidades de las empresas, ese proceso de digitalización de los servicios de empleo, la orientación profesional y la prestación de servicios individualizados y la mejora en la gestión de los servicios de empleo. Desde el punto de vista, y voy terminando porque desde el punto de vista de las fuerzas de cambio, se observa que, sin lugar a dudas, la que más va a impactar sobre los sectores productivos locales es la pandemia, pero aparecen pues un conjunto de actividades entre las cuales se encuentra la generalización de esos procesos digitales, la implementación de la I+D o la automatización, que van a tener un impacto muy notable desde el punto de vista de la economía local. En cuanto a cuáles son los sectores que se van a ver afectados de una forma más positiva o más negativa, nos encontramos que el sector sociosanitario y el sector alimentario se pueden ver afectados de una forma positiva, mientras que el comercio es el que se va a ver impactado de una forma más negativa. Y con esto, en principio. Muy bien. Vamos a abrir la palabra, pero antes de eso, por la Ley de Protección de Datos, tengo que informar que la sesión está siendo grabada, porque además esta grabación luego se publicará en la web tanto del Servicio de Empleo como de Promoción Económica, para que quienes no han podido asistir hoy de forma presencial online puedan ver los resultados de este estudio del diagnóstico. Y, por lo tanto, tengo que repetir que va a ser grabada. Si alguien no quiere que sea grabada su intervención, pues no puede intervenir. Voy a ir cogiendo los turnos. Vamos a ver si hay alguien que quiera intervenir. Parece que de momento no hay nadie. Ha sido muchísima información, muy interesante, pero hay que dar tiempo también para integrarla.
Mientras tanto, voy a aprovechar para comentar que este diagnóstico igualmente va a ser publicado la semana próxima en las dos webs municipales, la web de empleo y de promoción económica. Y estos resultados que ha presentado César esta tarde pues podrán ser vistos y analizados con tranquilidad. Parece que de momento no tenemos ninguna pregunta. ¿Ha quedado todo muy claro? Bien, pues si no hay ninguna pregunta, sí que vamos a cerrar comentando cuál es el cronograma que nos hemos planteado. Hay una, vale. Ana María Hervás quiere plantear una pregunta. Puedes intervenir, Ana María. César, creo que la respuesta... Sí, bueno, pues desde el punto de vista de los expertos que han participado, a lo largo de tanto de las entrevistas como de la técnica Delphi, se han entrevistado y se ha pasado, o sea, se ha encuestado a través de la técnica Delphi a 32 técnicos pertenecientes a entidades sociales, empresariales y de acción social. Entre ellas, bueno, pues aparece un listado completo en el cual, bueno, si lo puedo buscar y ir dando. Vamos a publicar también, el vale. listado de las entidades y organizaciones que han participado en el Delphi y también en las entrevistas. Se va a publicar conjuntamente con el diagnóstico, va a estar toda la información. Pero bueno, ha participado desde organizaciones empresariales, entidades del tercer sector, colegios profesionales, universidad. Pero bueno, sí. Haremos la relación para que la conozcáis. Y desde el punto de vista de lo que son las ocupaciones que van a presentar un mejor comportamiento, en esencia lo que hemos hecho para identificarlas es partiendo de las ocupaciones emergentes identificadas según la metodología del SEPE, que son las 45 que aparecen en este momento en pantalla, no sé si lo pueden ver. Bueno, pues aparecían un catálogo de ocupaciones que a lo largo de los últimos años pues habían presentado unas tasas de variación muy positivas y donde pues se producían un incremento de la ocupación. Entonces, partiendo de estos datos que se habían identificado en el diagnóstico previo, se ha sometido a los expertos y se les preguntó cuáles consideraban que iban a ser las 10 que presentarían un mejor comportamiento de cara al futuro. Y entre ellas, bueno, pues se identificaron fundamentalmente las que tienen que ver con el área sociosanitaria, aunque también con las actividades de logística, de reparto, y aparecían pues en menor medida en un segundo plano tanto las actividades de trabajo social como los técnicos, los expertos en psicología. En general, lo que se observa es una tendencia creciente a que las que presentan un mejor comportamiento son las actividades sociosanitarias, por un lado, las que tienen que ver con el hábitat y, por otra parte, las que presentan pues, o tratan de dar respuesta a los cambios que se han producido en los hábitos de consumo, fundamentalmente pues, los repartidores y las empresas de logística. Hay una pregunta también de Laura Caravaca, de la Fundación de Ayuda contra el Hambre.
Eso, sí, ahora. Realmente eso es lo que nos va a ocupar durante la segunda parte de la sesión de hoy. A partir de la información que han proporcionado los expertos y a partir también del análisis del marco estratégico, pues se hace una propuesta de trabajo que de alguna forma es los siguientes próximos 6 meses, pues cuál es la propuesta para ir alineando las distintas actuaciones y los espacios de trabajo. Entonces, si te parece, yo creo que sería conveniente cuando lleguemos a la segunda parte, si te queda alguna cuestión, pues la podemos ir resolviendo. Vale, hay un... Vale, la consulta... Pregunta de Agustín, ¿no? Dice, ¿se tiene contemplada la posibilidad de un reajuste de este prediagnóstico tras superar la crisis sanitaria? Bueno, Sí, claro, es lo necesario, lo que decía antes, que estamos muy cerca para saber si la pandemia realmente ha afectado a la estructura, a los problemas estructurales, a cómo se estructura el mercado de trabajo local en el municipio de Murcia. Estamos muy cerca, pero lógicamente hay que hacer una revisión para saber si después de la pandemia estamos en algo coyuntural o estamos en algo estructural y cómo ha cambiado eso. Ahora estamos en una situación de incertidumbre, la peor situación que se puede estar, y por eso es cada vez más necesario hacer un plan como este, porque en incertidumbre no tenemos a qué acogernos ni tenemos ninguna guía, ruta de guía. Pero claro, cuando vaya avanzando el año podremos ir incorporando, podremos ir puliendo y podemos saber qué es lo que ha quedado al final de la pandemia. Si se mantienen los problemas, se han ampliado, incluso pues aparecen nuevas situaciones. no hay más preguntas, parece ser, ¿no? Bueno, con las preguntas que nos habéis hecho, sí que quería comentaros que hemos hecho un cronograma de lo que va a ser ya las actuaciones que siguen a este prediagnóstico y que se desarrollarán en el año 2021. La idea es, a partir de febrero de 2021, plantearemos ya lo que es las mesas de trabajo para que con carácter previo para que nos sirvan de análisis, de discusión y de propuestas para la elaboración del plan de empleo y promoción económica. La idea es convocar en 3 momentos esas mesas de trabajo, solicitar la colaboración de todas las entidades, administraciones públicas, organizaciones empresariales, entidades del tercer sector, colegios profesionales, el SEF, la Consejería de Educación, es decir, todos los agentes implicados en la formación, en el empleo, en la promoción económica de nuestro municipio, con objeto de que participen a través de sus representantes en esas mesas de trabajo, que serán mesas ya técnicas, de trabajo técnico, en las que este prediagnóstico nos va a servir de punto de partida para ese trabajo, pero evidentemente esas mesas van a seguir trabajando en esta línea y conducirán a esa elaboración del plan de empleo y promoción económica. El cronograma que se ha planteado, en principio, será en febrero la primera sesión de esas mesas, una segunda sesión en abril y una tercera en junio, en la cual ya también se dará la devolución y se redactará ese plan. Se proponen 4 mesas a partir de este diagnóstico que se ha hecho y siguiendo también las líneas de la estrategia de empleo estatal, que propone 6 ámbitos de trabajo. Nosotros lo hemos reducido a 4. La mesa 1 sería una mesa dedicada a orientación y colectivos vulnerables. La mesa 2 estaría dedicada a la formación y oportunidades de empleo. La mesa 3 al emprendimiento, el autoempleo y la economía social.
y la mesa 4 a modernización de la economía local y políticas de fomento. En el mes de enero empezaremos a invitar a todos los, como hemos hecho también, como hemos invitado a participar en esta jornada de presentación del diagnóstico, pues empezaremos a enviar las invitaciones también para que todo el que quiera participar en esas mesas pueda hacerlo. Y también, pues desde aquí ya lanzamos nuestra disponibilidad, bueno, que damos, está abierto a que todo el que esté interesado en participar en estas mesas y que represente a una entidad, a una organización, a un colectivo que esté imbricado en el área de empleo, de la formación del desarrollo económico, pues pueda participar en estas mesas de trabajo, y la idea es que de aquí surja un plan que sea consensuado por todos los agentes que actuamos en el territorio y trabajar de forma alineada con el objetivo de mejorar, de promocionar nuestro territorio, de desarrollar nuestra economía y de revertir los efectos que el COVID produzca a medio y largo plazo. Yo creo que si todos estamos, si colaboramos y si establecemos alianzas y tenemos una hoja de ruta sobre la que trabajar, evidentemente vamos a conseguir mejores resultados, ¿no? Que si cada uno está trabajando desde ámbitos parciales. Y yo creo que a todos nos afecta, a todos nos interesa y es lo que queremos proponer en la sesión de hoy. No sé si mis compañeros de mesa, si Pepe o el concejal de empleo queréis aportar alguna cosa más para cerrar ya esta mesa, cerrar este estudio, y si no, pues dar las gracias a todos los que habéis asistido, nos habéis acompañado, aunque es una pena que no podamos poneros caras a todos, pero es verdad que ha habido más de 90 inscripciones a las jornadas y bueno, agradecer ese interés y esperamos veros pronto y Sí, bueno, que antes de, pues como anteriormente lo han preguntado, el documento de trabajo va a estar disponible en la página web. Realmente son dos documentos de trabajo, un documento que lleva el prediagnóstico, el módulo COVID y los principales hallazgos de Delphi, y luego un segundo documento donde aparece el alineamiento de las distintas medidas con el marco estratégico a nivel internacional. Como ha comentado anteriormente Pepe Caballero también, pues se produce un alineamiento con los objetivos de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los objetivos de la Agenda Urbana y especialmente con el objetivo 11 de conseguir ciudades más resilientes, y desde el punto de vista de las líneas estratégicas a nivel europeo, local y regional. Entonces, con todas las medidas que han propuesto los expertos, más las líneas de actuación que estaban definidas en el Plan de Recuperación Económica del municipio de Murcia, en el Plan de Reactivación a nivel regional y en el Plan Reinicia del municipio de Murcia, se ha hecho pues un proceso de alineamiento donde, pues dentro de los objetivos operativos de la Ley de Empleo, de los 6 ejes de la Ley de Empleo, se han ido clasificando las medidas en las 4 mesas que ha planteado Mati, y que realmente están abiertas a que a lo largo desde ahora hasta el mes de febrero, pues todas las entidades que han formado parte del proceso puedan hacer llegar sus aportaciones, así como sus intereses de trabajo en cada uno de estos espacios. Sí que entendemos que los espacios tienen que ser estos, porque multiplicar los espacios hasta el infinito tampoco tiene sentido. Entonces, pues tratar de concentrarlo en las 4 áreas que están priorizadas y que al mismo tiempo recogen los ámbitos de trabajo de los distintos marcos estratégicos a nivel local, regional, estatal, europeo y mundial, pues pueden suponer un espacio de trabajo adecuado. Y por tanto, bueno, pues en este espacio os invitamos nuevamente a todas las entidades a que participéis y que bueno, pues todas las aportaciones que lleguen pues van a ser bienvenidas y el objeto del trabajo es poder ir integrando todas esas líneas que vayáis aportando, ¿no?, a lo largo de las intervenciones. Gracias. Pues nada más. Sí, bueno, pues yo simplemente
dar las gracias a Chencho, dar las gracias también al resto del equipo y a todos los participantes en este estudio también. Gracias por vuestra colaboración y os emplazamos a la mesa de trabajo que tienen que definir el proceso de transformación de la economía y el empleo en el municipio de Murcia. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, César. Gracias.